Hola amigos, soy Gustavo Tovar, su médico especialista en medicina del deporte. Hoy desde este precioso humedal de Santa María del Lago en nuestra preciosa Bogotá. Son más de 14 humedales protegidos por el distrito que nos permiten disfrutar de esta naturaleza. En días pasados estuve con la Fundación Colombiana del Corazón como invitado, como prescriptor de la vitamina N, la vitamina de la naturaleza, que a todos nos hace falta en todos los momentos de la vida. Así que, ¡vamos! Hoy les traigo un tema que estuve trabajando con el IDEP, con UNESCO, por intermedio de Saludable, que es acerca de cómo medir en los adolescentes el bienestar físico y psicológico. Y esto pues nos vuelve a traer al tema de que nosotros somos una integralidad, una relación entre mente, cuerpo, espíritu, donde estamos relacionándonos con un ambiente social. Y el balance de todos estos elementos es lo que hace que una persona tenga un bienestar físico y psicológico adecuado. Lo que nos trajo es cómo medir si eso está en armonía, cómo medir algunos aspectos relacionados para poder tener como un seguimiento de lo que está pasando con nuestras poblaciones, en nuestro caso en Bogotá. Tradicionalmente en el sistema educativo siempre como que nos centramos en la evaluación del conocimiento, de las áreas del saber, de las ciencias biológicas, sociales, la segunda lengua, las matemáticas, en fin, de estas ciencias del saber. Pero poco o nada miramos los otros aspectos, los aspectos del cuerpo, de la corporeidad, de la corporalidad, los aspectos sociales, el bienestar psicológico. Es así como empezamos como a medir la forma de hacer una evaluación periódica que nos dé luces sobre esa integralidad que queremos que el individuo adquiera en su sistema educativo. Qué interesante sería que así como nos informan cómo le va a la persona en el sistema educativo, a nuestro niño, a nuestro adolescente, cómo le va en sus materias del saber, qué interesante sería que a uno le informaran como persona o como padre de familia: oiga, su hija, por ejemplo, tiene muy baja condición física y eso no es adecuado para su desarrollo, o su hija o su hijo no está lanzando adecuadamente, no sabe manejar su cuerpo en un salto de, digamos, un salto corto o un salto largo, no está manejando bien los dos lados de su cuerpo. Bueno, eso nos estaría indicando un poco más acerca de ese cuerpo, de que hay que también, digamos que, estar vigilando un desarrollo armónico del cuerpo que esté en balance con todo su ser. La UNESCO, por ejemplo, en la educación física de calidad, da unas pautas para estar vigilando durante todo la primaria y durante parte o todo el bachillerato, poder estar vigilando esos cambios corporales que estén garantizando un desarrollo armónico. Y la parte psicológica, cómo están las relaciones de su chica o de su chico, cómo está su autoestima, si hay algún problema en sus relaciones sociales, que son temas que poco se abarcan o poco se tocan en el sistema educativo. Tuve la oportunidad de trabajar con Bogotá en el 2014 y en el 2015 en las pruebas SER, que precisamente miraban aspectos diferentes al saber. Y fue una experiencia realmente importante y que logró empujar la idea en muchas de las instituciones educativas de Bogotá. Desafortunadamente, esa prueba se ha dejado de hacer con esa continuidad que esperábamos,
pero igual pues estamos intentando, o se está intentando que reviva. La idea es esa, ver cómo está ese bienestar físico y psicológico, esos aspectos diferentes al saber y poder medirlos en la ciudad para poder implementar estrategias que vayan en pro de mejorar esa corporeidad, esa corporalidad y ese bienestar psicológico en el sistema educativo. Los invito entonces a que vean el documento que preparamos con Saludable, donde mostramos cómo hacer realidad esa medición, cómo estandarizar una metodología que nos permita ver la condición física de los adolescentes, en este caso, la fuerza, tanto de mano como de piernas, mirar algunos datos de su cuerpo como el peso, la estatura, algunos pliegues, algunas mediciones adicionales y cómo censar su bienestar psicológico. Todo con una metodología que permite que esas mediciones puedan ser hechas en unos tiempos cortos, pero con muy buena calidad en la toma de ese dato y con una muy buena interrelación con los adolescentes en este caso. Así que los invito, ahí están toda la metodología que usamos, las pruebas que usamos y algunos de los resultados que obtuvimos en ese trabajo. El contacto con la naturaleza es vital también para ese bienestar físico y psicológico de todos nosotros. Los invito a que conozcan un poco más de la vitamina N de la Fundación Colombiana del Corazón en el siguiente enlace. Además, ya para finalizar, quiero invitarlos a que reflexionen sobre si conocen, si realmente están balanceados, mente, cuerpo, espíritu, relaciones sociales. Mídanse su condición cardiorrespiratoria, por ejemplo. ¿Saben cuántos METs tienen en este momento? Si están en un nivel saludable o no. O si sus compañeros o sus escolares o sus grupos de trabajo tienen unas condiciones de salud adecuadas. Pues los invito a que por medio de Saludable podemos mirar y evaluar de una mejor forma ese bienestar físico y psicológico en usted o en su grupo de trabajo, estudio, empresa en general. Muchas gracias, los invito de nuevo a que se suscriban al canal y a que me den like. Hasta pronto.